Hello, good morning, muy buenos días, segundo año básico. Bien, la clase de hoy es una continuación ya de lo que más o menos trabajamos en la sesión anterior, que fue por Meet, ya que fue esta videollamada que tuvimos, en la oportunidad que tuvimos de vernos las caras, ¿cierto? Y de interactuar en vivo y en directo. Bien, entonces para seguir en la misma línea, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con ocupaciones, que yo les decía que las ocupaciones en el fondo son trabajos, ¿ya? A lo que yo me puedo dedicar cuando sea grande. Bueno, y de hecho ser estudiante también es una ocupación, así que por lo tanto ustedes también de cierta forma entran en esta categoría de ocupaciones y profesiones, ¿ya? Bien. En la clase anterior entonces, si ustedes se acuerdan, al final de la clase hicimos varias de estas, por así decir, actividades en la cual nosotros teníamos que ver la imagen, ¿cierto? E identificar cuál era, de todas estas alternativas, que eran 8, ¿cierto? Identificar a cuál estaba describiendo esta imagen, ¿cierto? En este caso, ¿cómo se decía veterinaria o veterinario en inglés? Farmer, policeman, vet, doctor, secretary, journalist, plumber o hairdresser. Bien, la opción era vet, ¿ya? Recuerden que vet era una abreviación, ¿cierto? O una contracción, que en el fondo es cuando achicamos una palabra, ¿cierto? En este caso de la palabra veterinary, ¿ya? O sea, en el fondo podemos decir veterinary o podemos decir solamente vet, y de las dos formas es válido, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar con las profesiones. Bien, hoy vamos a ver, eso sí, cierto tipo de profesiones, ¿cierto? Que difieren un poco del resto porque se tratan de servicios públicos, ¿ya? En el fondo son personas que trabajan para el gobierno y que de cierta forma nos cuidan a nosotros, a los ciudadanos, ¿cierto? Eh, a nosotros como chilenos, como personas, bueno, a los migrantes, a todos, ¿cierto? A todos los que viven o habitan un país, ¿cierto? En este caso, pueden ser servicios como salud, ¿cierto? Como educación. Y bueno, en este caso aquí vamos a ver en primera instancia a la CONAF, ¿ya? Les voy a explicar a qué se dedica la CONAF. Dice, an organization that protects and preserves the Chilean forests and wildfire. An organization, una organización, that protects, que protege, and preserves, y preserva, the Chilean forests, los bosques chilenos, and wildlife, y en este caso la vida salvaje, ¿ya? Por vida salvaje se entienden los animales, ¿cierto? Las plantitas y los árboles que crecen naturalmente, ¿ya? Bien. Aquí arriba dice Other Public Services, otros servicios públicos. Tenemos Transport, que significa el transporte, ¿ya? En la categoría de Transport o de transporte tenemos los buses. Este es un bus, ¿cierto? Que es un bus, bus. También están los taxis, ¿ya? Acá ahora tenemos otro servicio público que sería Communications, que son las comunicaciones. En este caso, claro, al ver varios micrófonos asociamos al tiro que es la televisión, ¿cierto? Y esa es una idea muy válida porque de hecho la televisión en este caso cumple un rol comunicativo, ¿ya? Por eso se dice que es un servicio público, ¿ya? Pues como bien saben, hay canales que podemos ver gratuitamente, ¿cierto? Sin cable se puede ver, por ejemplo, ya el Canal 13, el TVN acá en Chile, ¿cierto? Chilevisión, el Red, ¿ya? Y todos estos canales cumplen este rol comunicativo en primera instancia, ¿cierto? Por lo mismo se llaman servicios públicos, ¿ya? De hecho, si fuesen privados, ya no estarían en esta categoría de servicios públicos. Por lo mismo uno contrata el cable, ¿cierto? Para ver otros canales de otros países y todo. Esos son ya servicios privados particulares, porque hay que pagar por ellos. Bien, acá tenemos police, ¿cierto? The police, que es la policía, ¿cierto? En este caso son quienes protegen, ¿cierto? La paz, ¿cierto? Ciudadana, que velan por un país, ¿cierto? Que luchan contra la delincuencia, el vandalismo, ¿ya? Y acá finalmente tenemos el servicio de Rubbish Collection. Rubbish Collection, ¿ya? En este caso
collection significa colectar, ¿cierto? O recoger algo. Y rubbish significa basura. En este caso son los colectores de basura, que son justamente los camiones que pasan recogiendo la basura, ¿cierto? Por afuera de nuestra villa, fuera de nuestras casas. Uno puede apreciar que cuando deja la basura afuera, ¿cierto? Pasa un camión y pasan unas personas recogiendo esta basura. Bien, eso en inglés se dice rubbish collection. En el fondo son los encargados de la basura, ¿ya? Bien, aquí vamos a ensayar un poco. Esta es una especie de trabalenguas, ¿ya? En el fondo, en el que vamos a practicar mucho cómo se pronuncia la letra F, ¿ya? Así que la idea es que ahora repitan conmigo. Fred likes firefighters. De nuevo. Fred likes firefighters. Muy bien. Seguimos. He wants to be a firefighter too. Repitan de nuevo. He wants to be a firefighter too. Muy bien. Seguimos acá abajo. Firefighters' favorite food. Repitan nuevamente. Firefighters' favorite food is fish and fries. De nuevo. Is fish and fries. Bien. So Fred wants to eat. Ya. Bueno, hasta ahí. Ya porque no alcanza a ver lo que dice. Bien, dice entonces que a Fred le gustan los bomberos, ¿ya? Él quiere ser un bombero también. La comida favorita de los bomberos es el pescado con papas, ¿ya? Como pueden apreciar aquí en la foto. Entonces Fred quiere comer, ¿ya? Bien, dice, bueno, a todo esto no les había dicho, pero todo esto que estamos viendo, estas imágenes, por ejemplo, esto de Fred aparece en su libro de inglés, ¿ya? De segundo año básico. Yo les voy a decir con la tía Denise qué páginas son para que puedan trabajarlo ahí. Bien, entonces visto lo que tratamos en esta clase, ¿cierto? Hablando de los servicios públicos, como vemos acá, ¿cierto? Y en este caso el caso de Fred, tienen que responder estas preguntas, ¿ya? La primera pregunta dice, Why are these jobs important? Lo que en español dice acá es, ¿por qué estos trabajos son importantes? Ahí ustedes tienen que escribir lo que ustedes quieran, ¿ya? Pueden escribir la respuesta en español, no hay problema, ¿ya? And the second question, y la segunda pregunta dice, What other public services can you name? ¿Qué otros servicios públicos puedes mencionar? ¿Ya? O sea, nombren otros servicios públicos. Me refiero a otros, ¿cierto? A que no sean los mismos que vimos, que no sean transporte, comunicaciones, la policía, ni los colectores de basura. Pueden mencionar otros servicios que no fueron vistos en la clase. A eso me refiero, ¿ya? Bueno, eso sería la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien, que tengan un buen día. Cualquier duda, consulta, háganmelo saber a la brevedad. Eso, saludos y bye bye.